Hola, soy Marisa y te cuento un poco mi historia. De hecho, ser madre de un niño autista no estaba en mis planes, pero llegó y atravesamos como familia y como madre, como persona, momentos intensos, difíciles, pero de esto hace ya más de 17 años, desde que recibimos el diagnóstico, o sea que un poco más. Pero ahora puedo decir que fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida y que me fueron marcando el camino a seguir hacia lo que soy hoy día como persona en muchísimos aspectos. No digo que fue el camino más fácil, ni más placentero, ni más nice. No, fue un camino con muchas piedras, con muchos altibajos, con ayuda de psicólogo, de psiquiatra, con todo un poco. Pero, vuelvo a decir, si no fuera por esto, no sería la persona que soy yo en muchos aspectos. Y a veces necesitamos zamacones tan intensos que no comprendemos ni el por qué ni el para qué. Nos sumergimos en una vorágine de emociones, de sentimientos. Yo recuerdo haber manejado por lo menos 6 meses llorando. Cuando no me deprimía yo, se deprimía mi marido y en esas andábamos y fue sumamente intenso. Pero no nos queda otra que empezar a enfrentar como mejor podamos, porque tenemos una realidad entre manos, aunque no la logremos entender. Y acá está el primer detalle. Siempre hay 2 caminos. Y el futuro nuestro y de nuestros hijos lo creamos con nuestras decisiones. O me dejo llevar y dirigir por lo que dicen los demás, o asumo el liderazgo de cómo yo quiero hacerlo para alcanzar mis objetivos, ¿no? ¿Nos puede dar miedo? Sí, ¿no? Y por eso a veces es que nos escondemos bajo las faldas de alguien. Pero ¿cuál de los dos me va a llevar a crear lo que yo quiero crear, ¿no? Entonces, los eventos más importantes y que nos llevan a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, nunca van a llegar ni pidiendo permiso, ni estando dentro de nuestras expectativas. Pero ahora puedo decir que ya que crucé al otro lado, por llamarlo así, mi hijo ya tiene 22, está a punto de graduarse como profesional, ya piensa en su maestría, que todo lo que les voy a compartir en estos podcasts y que está más detallado aún en mi libro, valió la pena al 100.000% y más. Empezaré por el principio. Es posible que te sientas identificada con algunas situaciones, tal vez no con todas, porque cada persona es único, pero los niños con autismo, si bien son únicos también y no van a tener todos exactamente las mismas características, sea el grado que sea, comparten las mismas características de base y las manifestaciones. Entonces, claro, puede darse en distintas intensidades y frecuencias, con habla o sin habla, con un CI más alto o más bajo, pero las formas de ayudarlos a avanzar, a aprender, a comunicarse en relación consigo mismos y sin compararlos con nadie más, son las mismas. Y aún no te he dicho quién soy. Soy Marisa Angulo, tengo 56 años. Cuando el autismo llegó a mi vida era profesora de inicial y a partir de ahí decidí especializarme para sacar a mi hijo adelante. Dejé de trabajar. Mi hijo fue a un colegio de educación especial, que fue lo mejor que nos pasó en ese momento y si retrasara en el tiempo lo volvería a hacer. Pero cuando estando ahí me dijeron que necesitaba terapia de aprendizaje, fue un ¡pum! Primer aterrizaje en seco, en que si yo no me especializaba, nadie lo sacaría adelante como yo quería que sabía que él podía, porque si en este colegio especial necesitaban que él tenga terapia externa de aprendizaje, pues ya acá, si no me meto yo, no lo va a hacer nadie. Así que decidí que esa terapia de aprendizaje la iba a hacer yo misma en casa a diario. Y por eso fue que dejé de trabajar, para prepararme, para aprender y para preparar todo el material que yo iba a necesitar en las tardes cuando él llegara. Primero fue mi super maestría en Google. Y bueno, mi idea era que si la madre de Temple Grandin la sacó adelante en los años 50, yo no tenía excusas teniendo internet de aliado.
Luego fue una maestría en necesidades educativas especiales, inclusión y espectro autista. Luego vinieron múltiples diplomados, cursos cortos, dislexia, integración sensorial y mil más. Leí más de 150 libros al año entre el 2007 y el 2018. Luego vino mi maestría en psicopedagogía para poder evaluar las dificultades de aprendizaje en general y hacer informes que los padres pudieran comprender, porque estaba harta de que todo era escrito en lenguaje técnico, los padres no entendían nada, solo acataban, se sentían que el otro sabía más que ellos, y eso no les permitía asumir ningún liderazgo sobre el aspecto académico de sus hijos con dificultades de aprendizaje, ¿no? O con cuadros de desintegración sensorial, TDAH, y lo que es el autismo, concretamente, asumir que las 24 horas del día son oportunidades en tus manos para criar a tus hijos de formas distintas, ¿no? Como ellos necesitan, sin limitarse a unas sesiones terapéuticas por semana, que son muy necesarias. Yo las he hecho durante mucho tiempo, sí, pero no son eternas y no se mudan a tu casa y de repente tú te mudas a otro país y no te acompañan. Y al final somos los padres los que podemos sentir que dependemos de alguien externo para actuar asertivamente y con seguridad en nosotros mismos. Y es que una de las claves del éxito de nuestros niños, tengan lo que tengan, es que sus padres sean personas que dominan a sus hijos, que se empapan de sus hijos, de sus características, de lo que funciona, de lo que no funciona, cuáles son sus formas, cómo deben criarlos, porque son los que los van a acompañar siempre hasta la adultez. Entonces, ese es el clic del asunto, padres empoderados. ¿Podemos lograr que avancen? Sí, claro. Ahora, no todos lograrán lo mismo, porque hay muchas características en cada uno que pueden hacer que no avancen igual que el otro. Pero si avanzan en comparación con lo que hacían hace 2 meses, ya estamos teniendo éxito, ¿no? Uno ve los resultados siempre en retrospectiva y no cuando está inmerso en el asunto. Yo me acuerdo que hacía mis planes de acción como empresa, fortalezas, debilidades, oportunidades, cómo lo voy a hacer, toda mi metodología. O sea, me sentaba en mi computadora y hacía mi plan de trabajo para los objetivos que me planteaba. Porque si una empresa lo hace para obtener buenos resultados, que eso es lo que yo quería con mi hijo, ¿no? Entonces, cuando uno llega 6 meses después o 1 año después y lee lo que había escrito y se da cuenta los logros que ha tenido, de verdad te das cuenta que todo valió la pena. En el camino de estos años de aprendizaje y de compartir, diseñé un proyecto de inclusión dentro de la educación regular, porque necesitaba que mi hijo, como comenté antes, había estado en un colegio de educación especial, pero yo necesitaba que regresara a su colegio, porque los niños les damos herramientas, pero necesitan socializar socializando, ¿no? Entonces yo lo quería de nuevo ahí, haciéndolo repetir el año, trabajando con él en las tardes, sí, todo, pero en su colegio regular, ¿no? Y para hacer el cuento corto, mi proyecto fue aceptado con muchísima apertura y lo pusimos en práctica. Eso me permitía no solo preparar el terreno para que él volviera. Como mamá yo buscaba irle abriendo el camino, pero abriendo el camino no era sobreprotegerlo, era ponerle las posibilidades para que él pudiera experimentar, ¿no? Y atravesarlas. Esto me permitió entrar al colegio de verdad por la puerta grande, a capacitar profesores, psicólogos, hicimos varias jornadas de sensibilización. Fue complicado los primeros años trabajar cambiando los chips de los mismos profesores, porque todos estamos cómodos, ¿no? Y acá se trataba de salir de la zona de confort, y no solo yo. Entonces fueron años intensos en los que seguramente le caí mal a mucha gente, pero creo que después me agarraron cariño y se dieron cuenta que funcionaba. Esto me permitía también estar dentro y observarlo yo directamente con mi ojo y trabajar elaborando los planes de acción para él y para muchos otros niños. Pero para mí el poder trabajar mano a mano con el colegio era valiosísimo. Y yo no quería que lo aprendido por
un niño quedara solo ahí, sino que muchos otros niños se beneficiaran. Porque al final todos los casos de necesidades educativas especiales rondan alrededor de las mismas cosas. Unos con más intensidad en una cosa, otros con menos intensidad en la otra, otros se llevaron todos los tickets, como son los casos del autismo, pero no dejan de ser similares y tener similitudes en las formas de enfrentarlos, ¿no? Y de aproximarse. Entonces, en el camino fueron surgiendo casos distintos, en general de aprendizaje, dislexia, discalculia, TDAH, mutismo, lógicamente de autismo, porque en las aulas hay muchos más casos de los que pensamos. Y bueno, por eso fui tomando cursos, haciendo diplomados, leyendo tanto, pero mi práctica, el día a día me hacía aprender muchísimo, pero mi práctica principal se dio en la cancha de juego, en mi casa. Desde abrir el ojo, ya agotada, porque sonaba el despertador y yo no sabía qué me esperaba ese día, hasta cerrar el ojo cuando hubiera logrado que se durmiera, porque hasta casi los 8 o 10 años fue una historia que lograra dormir solo en su cuarto. Entonces, sí, fue muy intenso. Pero ahora les digo, todo valió la pena. Pasaban los años y yo me daba cuenta que muchos de mis alumnos no tenían los resultados que veía en mi propio hijo. Y me di cuenta que mientras los padres no se empoderan, aprenden, asumen su rol, todo se estanca. Así que empecé a trabajar dando asesoría a padres. Fue increíble cómo las caras les iban cambiando. Me decían que jamás nadie les había explicado lo que yo les explicaba. Les ponía un cohete. Es más, ellos empezaban a manejar sus propias emociones. Porque hay que cambiar ese chip, es soltar lo que siempre pensamos para abrirnos a lo nuevo y estar dispuestos a comprometernos, ¿no? Y cuando veían que actuaban diferente y sus hijos empezaban a avanzar, se sentían súper bien y ellos empezaban a verlos de otra manera, ¿no? A transmitirles esa tranquilidad. En el 2018 decidí que no me daba la vida para llegar a más padres, porque mi tiempo era limitado entre el colegio, mi hijo y los padres. Por eso escribí mi libro, Lo que nadie te dirá del autismo, para poder aportar a más familias del mundo entero. Y ha sido increíble porque desde el 18 acá me han contactado personas de todo el mundo, incluso personas que vivían en comunidades muy apartadas y no tenían acceso a terapias, y las mamás eran increíblemente luchadoras y querían sacar a sus hijos adelante, pero no tenían herramientas. Y de verdad para mí era súper satisfactorio poder llegar a tanta gente, ¿no? En el 2023 traduje mi libro me ayudaron a traducir el libro al inglés y se llama What No One Will Tell You About Autism. Y lo hice porque, en inglés hay mucho, pero yo leía tantos, todos eran en inglés porque en español no había, pero de cada uno tenía que ir sacando una cosita. Y así fui armando mi propio protocolo. Pero no había uno que juntara todo en uno y te facilitara la vida y te diera los diferentes eslabones en los que hay que trabajar. Son varios frentes a la vez. Así que pensé que ahorraría años de búsqueda y de frustración a muchos padres. Ahora ya no trabajo ni en colegio ni en centro de terapias. Solo trabajo de forma independiente online, haciendo evaluaciones, terapias de aprendizaje, de dislexia, lectoescritura, me encanta. Acompañamiento escolar a niños con dificultades en general, porque, ya tengo la experiencia. Y en lo que se refiere al autismo, ya el cuerpo no me da para tirarme al piso con los niños. Pero sí me encanta esta parte de empoderar a los padres para que vayan siendo capaces de criar a sus hijos autistas en lo cotidiano. Y para mí, este es lo más importante para que los chicos salgan adelante. Que aprendan cómo son sus formas de pensamiento. Hay tanto que saber, hasta cada detallito, es increíble. Son increíbles los avances en los niños cuando los padres deciden tomar el toro por las astas y se comprometen, ¿no? Y eso implica muchas veces cambios en la vida, rutinas, dejar de hacer cosas, decidir en qué enfocamos nuestra energía, que es limitada, tiene un límite, para empezar a criar a nuestros niños, a los niños que realmente tenemos y no los que nuestras expectativas tenían o lo que la sociedad nos dice que debemos
lograr con nuestros hijos, ¿no? También en estos últimos años, del 2018 a la fecha, me han llamado para participar de congresos, de jornadas de sensibilización de autismo, sobre todo ahora que estoy acá en España. Y de verdad me encanta poder aportar, poder compartir y poder llegar a más padres, más profesores, porque son los que van a ayudar a muchos niños, ¿no? Bueno, ya te conté quién soy, ya te conté qué hago, y a partir del siguiente episodio te iré llevando por esta aventura que me buscó a mí y no yo a ella, que cambió mi vida como nunca imaginé, para, ojalá, puedas ayudarte a ti, seas maestro, seas abuelo, seas padre, tengas a alguien cerca, de repente alguien que trabaja contigo, porque uno no solamente va entendiendo a las personas con autismo, sino cuando comienza a profundizar en todo lo que hay detrás, comenzamos a entender a mucha gente que hay a nuestro alrededor y nos empieza a abrir la mente a ver la realidad de otra forma. Bueno, este episodio es corto, solo quería presentarme y ya los dejo acá y nos vemos en la siguiente.